cosas, ¿no? Que antes, al menos cuando yo iba a la escuela mucho tiempo atrás, más de 20 años, la palabra bullying acá en Argentina ni siquiera existía, ¿no? Digamos, se trataba de manera muy aislada, pero hoy ya se tiene otro enfoque, ¿no? Sí, antes, digamos, pasaban estas cosas, Sí, pero claro. como que se naturalizaba, digamos, porque a veces, bueno, nosotros sobrevivimos, bueno, todos lo pasamos, bueno, no todos lo pasaron al bullying, algunos sufrimos bullying, otros no, y estaba muy naturalizado. Y eso hacía que las víctimas de este tipo de violencia, porque no es una cuestión de chicos, en serio, es una forma de violencia, quedaban silenciadas, ¿no? Sufriendo esto. Gracias a Dios hoy hay otras herramientas, se empezó a trabajar ya hace unas décadas con respecto al Mm. bullying, se le puso nombre a este fenómeno y hoy estamos acá, pudiendo hacer prevención y pudiendo detectar, intervenir. No siempre se hace, pero tenemos herramientas, como decías vos, para hacerlo. Claro, claro. Ahora, también yo creo que ha tenido mucho que ver cómo se ha tratado en otros países. El otro día, bueno, me puse a repasar, porque lo mencionamos acá en el programa con Lucho, el documental Bullets for Columbine de Michael Moore, que justamente trata el tema de un asesino masivo en Estados Unidos, en una escuela, y se comprueba que ese chico, digamos, sufría bullying. Y cómo también el bullying tiene esas consecuencias, o puede tenerla, digo, en escalas mayores, ¿no? Hay estudios en Japón también, por ejemplo, donde detectaron que la mayor parte de las personas que han cometido ese tipo de crímenes masivos, casi sin explicación, alguien sale y empieza a cometer crímenes porque sí, con una escopeta o con un cuchillo o con lo que fuera, en su infancia o en su adolescencia habían sido víctimas de bullying y no había habido una intervención positiva. El único caso que nosotros tenemos acá es Carmen de los Patagones, Carmen de Claro, Patagones, pelo duro, unas ¿no? décadas, No, pan triste, ¿no? Pan triste, y era pan exactamente lo triste. mismo. Sí, exactamente lo mismo. Un chico que venía soportando el hostigamiento de sus compañeros bajo la mirada a veces cómplice y a veces indiferente de los adultos y termina con una explosión de violencia no, impredecible no, era predecible. Pasa que mientras estuviera callado no parecía no generar problemas. Claro. Pero sí, hay una relación directa en eso, digamos. Por eso el bullying no solamente es la cuestión de la víctima, el problema de la víctima, es el problema de todo el grupo porque es una forma de violencia, una interacción en el grupo donde está naturalizada esa forma y que de alguna forma también puede generar consecuencias en toda Mm. la sociedad. ¿Cómo se trabaja, o al menos de tu conocimiento, Janina, puertas adentro en los colegios? Digamos, hay que esperar que tal vez venga algún alumno a hablar con la maestra, o los padres, o lo puede detectar o lo detecta la maestra. Obviamente en la convivencia puede llegar a ver las señales. Estaría buenísimo que pudiéramos prevenir antes, pero sí se puede detectar, tanto desde la familia como en la escuela. La forma es más fácil cuando un chico lo cuenta, ¿no? Por decirlo, pero por lo general no van a contar esto porque están amenazados. Es como en cualquier situación de abuso. El bullying se traduce en Argentina como hostigamiento o como acoso escolar, pero en realidad la traducción más específica sería abuso sistemático de poder entre pares. Así de Mm. grave es. Entonces, si hay una situación de abuso es porque hay una asimetría de poder, una diferencia de poder entre la víctima y el acosador, ¿no? El abusador. Entonces el chico no lo va a contar. Pero sí podemos tener indicios los adultos, tanto en la escuela como los papás, en que nuestro hijo o nuestro alumno puede ser víctima o acosador en esto. Entonces lo podés detectar. Digamos, cuando hay un cambio abrupto de comportamiento, digamos, no va a haber un síntoma, salvo que lo estés viendo con tus ojos o que el chico te lo cuente, un signo que te lo revele, pero sí que pasa algo. El chico cambia drásticamente su conducta en el aula, por ejemplo, si estamos en la escuela, eh, deja de interactuar o baja su rendimiento escolar, parece que no disfruta, está solo en el aula, todos se ríen de los chistes menos él, porque él es la víctima del chiste, pero a él no le causa risa. En casa nos puede pasar lo mismo, ver que o está estudiando mucho y tiene bajas notas, o no quiere más a la escuela, o no quiere ir a lugares donde disfrutaba, come mucho o deja de comer, duerme mucho o deja de dormir, digamos, todos cambios de conductas abruptos
que hacen que abramos nuestros ojos los adultos y decimos, bueno, acá pasa algo. Pero en la escuela lo que se tiene que ver es el ambiente hostil, ¿no? Porque cuando hay bullying, no es que hay peleas entre chicos, los chicos siempre se pelean. Los grandes nos peleamos, los chicos se pelean. Pero las discusiones o las peleas entre los chicos empiezan, terminan, y digamos, si hay rivalidades, si esas rivalidades entre chicos que permanecen durante el tiempo, si no hay una intervención, siempre es de par a par, ¿no? ¿Viste esos grupos de chicos que siempre hay pica, digamos, nosotros? Bien, en esto no, hay uno que no está a la par, uno que se siente cada vez más indefenso y más vulnerable. Entonces, como es una interacción que sucede en el grupo, es un fenómeno grupal el bullying, no es eso, no es una pelea entre chicos, vos empezás a detectar que el clima, digamos, por más que no esté pasando nada, el clima está tenso. ¿Por qué? Porque estamos esperando todos que en algún momento esto se desate. Entonces sí se puede detectar. También se puede trabajar en la prevención, que eso es fundamental. También creo que ha ayudado mucho, bueno, como puede llegar a ayudar mucho, Janina, como prevención, esta serie, ¿no?, que lanzó Netflix, Adolescencia, de un caso, bueno, de bullying extremo, porque hablamos también de un crimen, de lo que pasa en la serie, que bueno, incluso hasta ahora Inglaterra tomó la decisión que esta serie se pase de manera obligatoria en los colegios. Sí, bueno, en la serie Adolescencia, que les invito a verlos a todos, y si tienen hijos adolescentes también, que la puedan ver, porque yo me imaginé que iba a ser más violenta en sus escenas. Es dolorosa en la temática, pero no es violenta en las escenas. No sé si la vieron. Sí, 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 la Yo vi. me acuerdo del crimen, por ejemplo, y no se ve. Pero no está muy lejos de la realidad en cuanto a los crímenes, porque en esa semana me quedó patente en la cabeza había 3 noticias de bullying, justo habían sucedido esa semana, un nene de 10 años agarrado a patadas por sus compañeros, por varios de sus compañeros, 10 años, y una nena de 14 que apuñaló en la cabeza a otra compañera de 14, 2 nenas, ¿no? Y esa noticia que salió de esa masacre o esa posible masacre frustrada. Ah, Entonces sí, está por bien, es WhatsApp. extremo. Sí. Sí, es extremo, pero no es irreal. Pasan Mm. esas cosas. Pasa más frecuentemente de lo que nosotros creemos. Estadísticas del 2021 dicen que 7 de cada 10 chicos habían padecido algún tipo de acoso escolar en Argentina. Entonces pasan. Pero bueno, el bullying, como cualquier otra forma de violencia, es multicausal. Entonces, para hacer prevención, tenemos que esa serie nos ayuda, por ejemplo, a tomar conciencia y dimensión Claro. de lo que es el bullying, pero también del dolor que sufren los chicos y del rol. Yo voy a la familia y a los adultos. El rol que deberíamos tener los adultos protagónico en esto, que lo tenemos aún cuando no lo asumimos. Porque una de las causas principales ahí que se ve al final de la serie, por ejemplo, es la ausencia de amor en esa familia y de aceptación. Entonces, desde la familia podemos hacer que nuestros hijos puedan llegar a ser victimarios, víctimas o espectadores pasivos, que son, en realidad son violentos, digamos, son cómplices de la violencia cuando miramos y no hacemos nada. Lo decía Martin Luther King, ¿no? Janina, buen día, Luciano Corti te saluda. En la Hola, serie, Luciano, ¿cómo te va? bien, en la serie que estás hablando, adolescencia, es como que, bueno, voy a spoilear, si no la vieron, sáquenlo, dejen de escuchar la nota, no sé. Voy a spoilear, pero los padres hacen una reflexión que a mí me quedó marcada, que dice, ¿qué hicimos mal? Se pregunta, ¿qué hicimos mal para que el chico haga lo que hace? Pero llegan a una conclusión que dice, hicimos lo mismo que con la otra hija, que la otra hija no, o sea, totalmente distinta al chico en cuestión, ¿no? O sea, los padres le dieron la misma crianza a los dos, pero el impacto fue distinto en cada uno de los chicos. ¿Cómo se puede explicar eso? Se explica porque todos los seres humanos somos únicos y irrepetibles y venimos con un bagaje que se llama temperamento, que es genético, que se va moldeando, ¿no?, con nuestro entorno, ¿no? O sea que en De el una manera. bullying tenés una condición ya de entrada que es tu personalidad o tu temperamento. Puede ser tu personalidad. Hay gente que sería incapaz nunca de hacerle daño a otro, y hay una personalidad, hay 5 temperamentos básicos, no me acuerdo cómo se llama que tiene la capacidad para ser un sicario o un héroe. Son personas que tienen, por ejemplo, baja tolerancia, digamos, muy alta tolerancia al dolor y son confrontativos. Entonces, según el entorno,
van a ser bomberos, van a ser de la SWAT, van a ser los halcones, ¿no? Van a ser justicieros en su vida porque Sí, un héroe o van un a villano. o va a ser un sicario, sí, va a ser un villano. Pero eso tiene que ver con el bagaje que tiene Tremendo. y El con las entorno. condiciones. O sea, viene, Con el entorno. viene ya con el ADN, pero el entorno le termina de dar ¿Hacia dónde va? el condimento, claro, la dirección en lo que termina siendo. Qué impresionante, ¿eh? Sí. ¿Y cómo Y generas nunca serían un entorno iguales. favorable para que sea un héroe y no un villano? Fíjate vos que en la serie, digamos, no dicen que los crían iguales. No creas nunca 2 hijos iguales porque te agarra siempre. El segundo es distinto que el primero. Cualquiera que es papá de 2 hijos Claro. sabe que uno hace el intento. Pero no, son 2 personas distintas. Yo no puedo retar de la misma manera a mi hijo que a mi hija. Porque si los reto de la misma manera, o mi hijo no me da bolilla y a mi hija la rompo. Claro, ¿no? Porque claro. uno es el primero, otro no. Entonces uno no es necesario repetirle y al otro le puedo repetir una vez y no responde. Entonces nunca se crean 2 hijos iguales porque aparte son distintos. Pero sí lo que ellos reflexionan es que, por ejemplo, al hijo, digamos, en la serie podemos ver que ese nene no había tenido aceptación. No hablan de la otra. A lo mejor la hija sí fue aceptada tal cual era. Claro. Él no era bueno en deportes y por eso le habían puesto como condiciones para ser aceptado. El papá lo rechazaba cuando no hacía lo que él esperaba, ¿no? Esto de no mirarlo, cuando él fracasaba jugando. Entonces esas cosas te van marcando. Era que tenía una computadora en la habitación también, creo, ¿no? Era una computadora en la habitación. como que se recluía el chico muy solo. Como todos los adolescentes, pero Sí. venía pegado al portazo y nadie lo molestaba. Claro. Lo veían mal y nadie lo confrontaba porque no sabían qué hacer. Claro. ¿No? Y no era aceptado por lo que era. Entonces, ¿cuál es el entorno favorable desde el hogar para no tener ni víctimas ni verdugos de cualquier tipo de violencia? El amor, la aceptación. Los hijos tienen que ser amados y aceptados aun cuando no son aprobados. Porque la familia debería ser el único lugar donde somos amados por ser. Qué bueno que existas, nada más que por eso. No por nuestras capacidades, no por lo que hacemos, no si cumplimos algún tips. Claro. Entonces, un hijo que se sabe amado y aceptado, a pesar de no cumplir, qué sé yo. No deberían tener los hijos una vara que cumplir para ser considerados hijos y ser amados. Claro, no deberían tener dudas de que son amados. No, aun cuando se equivocan. Deberían tener, sentir la confianza suficiente para decir, mira, puedo contar que me equivoqué y me van a querer igual, me van a corregir y me van a aceptar igual, ¿no? Puedo ir a acudir a mi familia sabiendo que me van a proteger, aun cuando estoy equivocado, que no es defender lo indefendible, ¿no? Sino decir, bueno, a ver, digamos, te equivocaste en la escuela, te equivocaste, pero sufriste una agresión desmedida, sea por un par o por un docente, por ejemplo, bueno, yo voy a corregir tu error, pero no voy a permitir que esto pase y voy a hacer lo que tenga que hacer, no un embromate, digamos. Es muy doloroso cuando vos estás con chicos que sufren, y le contaste a tu mamá, le contaste a tu papá y te dicen, sí, ¿qué te contestó? Embromate. Claro. Sí, ¿Qué aprende el chico? Que se tiene que embromar y se la tiene que bancar o tiene que defenderse por sus medios. Entonces, bueno, ahí va cuando le da literal medio ladrillo en la cabeza a un compañerito. Y después, ¿qué pasó? Sí, después nos lamentamos con las consecuencias, ¿no? Como el caso que vos relatás de un grupo de WhatsApp de adolescentes que se están organizando para hacer una matanza en la escuela acá en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Y que no era chiste porque le encontraron armas, es decir, estaban organizando un hecho trágico como vemos en Estados Unidos que cada tanto pasa, ¿no? Pero no es trágico que un niño crezca no sabiéndose aceptado. Y sí. Por eso sea víctima o sea victimario, porque la base es la misma, ¿eh? Claro. Digamos, la base por la que uno acepta uno o el otro rol es la misma. Es no sentir amor, no sentirse aceptado ni por su familia ni por el entorno. No solamente no es Janina solamente el que sufre el bullying, sino también el que lo hace. Y los observadores que no hacen nada, ¿no? Claro. Porque muchas veces el mensaje en casa es no te metas. Claro. Pero eso también deja consecuencias en la persona. Y ni hablar si llega a pasar algo grave, ¿no? En el niñito. Entonces, ya es trágico que una persona, porque los niños son personas completas en desarrollo, no son medias personas, son personas completas en desarrollo,
crezcan sintiéndose inferiores, desprotegidos, no amados, no aceptados. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos gente que, del lado de víctima y victimario, viven pasándose la vida haciendo cosas, intentando hacer cosas para que ser aceptados por los demás, no viven plenamente. Entonces tienen la ansiedad, la depresión, las conductas violentas, ¿sí? La inadaptación. Gente que vive encerrada en una jaula sin garrotes, sin garrotes no. A veces con los garrotes del pensamiento propio, ¿no? No sirvo, no valgo nada, y sin barrotes, porque es su propia jaula donde no se pueden desarrollar plenamente. ¿Cuántas personas conoces a tu alrededor que viven así? No, sí, sí, sin dudas. Sin dudas, sin Eso es dudas. trágico. Por más que no haya una muerte física como consecuencia del bullying, hay una muerte interior, ¿no? De aquellos que padecieron algún tipo de violencia y nadie hizo nada, o la ejercieron. Porque cuando hay un chico que ejerce violencia porque no se sabe relacionar de otra manera, y eso lo lleva, no hay una intervención y lo lleva a su vida adulta, o termina siendo un delincuente juvenil, o tiene altas posibilidades de relacionarse así en sus relaciones con pares, aún en la adultez, en el trabajo, con la pareja, con la familia, ¿no? Y va limitando su vida también en todo sentido, en lo profesional, claro, en lo relacional. No es gratis. No, 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 está claro, está clarísimo. Janina, te agradecemos por este contacto y por esta explicación importante para tener en cuenta este tema que hoy, afortunadamente, gracias a Dios, se habla y se trata obviamente de erradicar. Así que te agradecemos mucho. Yo les doy gracias por la invitación y gracias por hablar de estos temas, porque no todos lados se habla de estos temas y digamos, y yo siempre digo, son semillas al viento a favor de los niños, ¿no? Y los adolescentes. Así que gracias por eso. Hasta la próxima. Adiós, un abrazo. Adiós. Ahí estaba con nosotros Janina Cosime, bueno, especialista en el tema, licenciada también en educación, bueno, sacó un libro que habla sobre el tema del bullying. Bueno, y mencionando el tema de los entornos, el tema también lo que mencionaba la serie hoy, bueno, de adolescencia. Calza, ¿no? Al pie de la serie de adolescencia, sí. Es algo impresionante porque es una obra maestra del cine. Arrancando por ahí, tracciona un montón de público y de audiencia a esta temática. Entonces, te toca por todos los sentidos. Una serie que la mirás y te destruye.